Amigos, estamos aquí agradeciendo a Pan American, una cafetería que nos ha abierto sus puertas para este segmento que estamos disfrutando del cafecito con Dios. Así es que en este gran claustro de donde el padre Luis Roberto nos ha contado acerca de esa historia y el movimiento tan bonito que están haciendo cultural, pues vamos contigo, Vicky, a conocer un poquito más acerca de la vocación y sobre todo del mensaje que tenemos en este programa para ustedes. Queridos amigos, y seguimos acá con este cafecito con Dios, y a mi padre me encantó pues el hecho de escuchar tanta historia, ¿verdad? Que estaban hablando con Jessy a nivel de infraestructura, pero también me gustaría a mí que usted me cuente parte de su historia de vida, ¿verdad? Porque es algo muy interesante. En este programa que es vocacional, pues yo tengo mucha curiosidad de saber realmente cómo fue su llamado, y hasta cierto punto que muchos jóvenes se den cuenta que ellos también son llamados y que no deben de tener miedo. Ok, está bien, vamos a tratar de contarles, no sé por dónde empezar. Tal vez debería decir que yo crecí en una familia muy religiosa, no tanto muy religiosa, muy comprometida con la iglesia. Mis papás trabajaban trabajan todavía en la actualidad con el movimiento familiar cristiano. Entonces, yo crecí en una casa donde mis papás estaban constantemente yendo a reuniones, yendo a actividades de la iglesia, participando en encuentros conyugales, incluso participamos en encuentros familiares, como familia, nosotros. Pero ese era el apostolado de mis papás. Detalles. Mi hermana y yo nos sumábamos, nos agregábamos, pero era el proyecto, lo que a ellos les ilusionaba. Sí fue muy difícil encontrar qué era lo que a mí personalmente me ilusionaba, y todo creo que empezó con cuando me integré al grupo juvenil de mi parroquia, que fue un grupo al que yo le debo todo lo que soy, no solamente a nivel religioso, sino a nivel humano también. Yo era terriblemente tímido. No se nota, claro. Asquerosamente tímido. Y el hecho de compartir con los jóvenes de mi parroquia me fue haciendo como soltarme un poquito, ¿verdad? Y como ir mostrando quién soy realmente, con mis defectos y con mis virtudes. Fueron casi 6 años de pertenecer a ese movimiento, a ese grupo parroquial. Y el tema fue que en un momento determinado el párroco estaba tan ocupado, el pobre, porque la verdad tenía una parroquia complicada, que nos dijo, bueno, hagan una cosa, busquen a los dominicos, que ellos no tienen nada que hacer. Porque no tenían parroquia. Entonces a veces hay personas que piensan que al no tener parroquia no hay trabajo, claro. Pero en realidad estos frailes trabajaban en la Universidad Nacional, eran los encargados de dirigir la Escuela Ecuménica de Ciencias Religiosas en la Universidad Nacional de mi país. Entonces nos pidió que nos acercáramos a ellos y que ellos fueran nuestros asesores, porque la comunidad de los dominicos estaba dentro de mi parroquia, y ahí fue donde conocí a los dominicos. Y bueno, de ahí ya es la segunda parte de la historia, ¿verdad? ¿Cuántos años tenía para ese entonces? Para ese entonces estaba yo en el primer año de la universidad. Entonces debo haber tenido 19 o 20 años, sí. Bueno, yo acá siempre degustando delicioso café y el padre con el delicioso té para comentarnos, como él nos decía, la segunda parte de su historia, porque nos estaba comentando cuando él tenía 19 años, imagínense. Bueno, conocí a los frailes dominicos y fue un gran impacto para mí, porque es un estilo de vida completamente distinto. La vocación al ministerio ordenado en el clero diocesano tiene unas características propias, y la vocación al ministerio ordenado desde la vida religiosa es completamente distinto. Yo creo que a veces pensamos que es y que hay diferencias bien grandes. Entonces yo, que había crecido conociendo solo sacerdotes diocesanos, conocer a los dominicos fue como abrir un montón de perspectivas que yo ni me imaginaba que se podían visualizar, digamos, como vocación religiosa. En primer lugar, recuerdo que me llamó mucho la atención de que todos usaban barba
En esa época nadie usaba barba en los sacerdotes, ¿verdad? Tenían un ministerio como te digo, en la Universidad Nacional, un ministerio no convencional. Publicaban una revista sobre temas sociales, una revista que se llamaba Justicia y Paz, precisamente. Y además servían parroquialmente en un barrio bastante pobre, y su estilo era completamente distinto. Entonces todo eso a mí me empezó a sencillamente llamar la atención, a decir, mira, hay distintas maneras de servir al Señor desde el ministerio ordenado. Aún ahí no me planteaba yo la idea de entrar a la orden de los frailes predicadores. Pero entré como laico. Laico comprometido. No, las órdenes religiosas, sobre todo las órdenes mendicantes, siempre tienen una rama laical. Siempre están los frailes, las hermanas y los laicos, que hacen una promesa de seguir a Cristo según el carisma de la orden, ¿verdad? Es una orden tercera, se le decía antes. En la actualidad se le llama fraternidades laicales, en el caso nuestro, fraternidades laicales dominicanas, y yo me hice laico dominico, porque no me animaba, me daba mucho miedo meterme a los frailes, ¿verdad? Además ya estaba terminando mi ciclo en grupos juveniles, ¿verdad? Porque llega un momento en que uno se da cuenta que ya no, el grupo juvenil ya no, ¿verdad? Entonces me pareció como muy natural pasar del grupo juvenil al laicado dominicano. Y después hice mis promesas como laico dominico, y después de varios años de estar trabajando con ellos en distintos proyectos, se me ocurrió la brillante idea de preguntarle a uno de los frailes, ¿y qué tiene que hacer uno para entrar como fraile? Claro, basta con que uno diga eso y ya... Ya no, estuvo, lo jalan. Usted solo véngase aquí con nosotros. Bueno, el asunto fue que me invitaron a las convivencias vocacionales de la orden. Como yo no quería ir, ¿verdad? Entonces me dijeron, bueno, ayúdanos a hacer los carteles, porque en aquel tiempo no habían presentaciones de PowerPoint ni nada de eso, ¿verdad? Entonces los temas se daban así con cartulinas y todo. Sí. Entonces yo les hacía los materiales para la promoción vocacional. Vea qué tramposos. Así me fueron. Y entonces les elaboraba los materiales, iba con ellos, y uno inevitablemente se va interesando hasta que finalmente sí llegó el momento en que ya tenía que tomar una decisión, porque no estaba ni metido ¿verdad? O sea, estaba a media agua, ¿verdad? O sea, estaba trabajando de lleno con ellos, incluso en el tema vocacional, pero no daba el salto, ¿verdad? Entonces me confrontaron, ¿verdad? Fíjese que me parece muy interesante esto, y hasta cierto punto pues un tips para los que somos promotores vocacionales de cómo ir ahí sí que llamando y creando esa pues semillita, ¿verdad? En los jóvenes, como dicen, no meterlos de lleno, sino que ellos se vayan involucrando poco a poco. Me encanta la técnica que usaron con usted. Porque pues también es como parte de la ambientación, ¿verdad? No es meterlos de un solo, sino que ellos se dan cuenta también qué pasa y cómo Dios obra en la vida de los otros jóvenes por medio del trabajo que usted les apoyaba a ellos por medio de los carteles y toda la información que usted ponía, ¿verdad? Me encantaría mucho que me comentara qué pasó después, porque yo creo que a todos nos quedamos aquí picados, ¿verdad? Con qué fue lo que pasó cuando lo confrontaron. Bueno, al final de cuentas me dijeron así claramente que ¿qué iba a hacer? Si iba a quedarme como laico dominico o si iba a hacer el intento de entrar al prenoviciado. El prenoviciado es una etapa en la que uno todavía no pertenece a la orden como religioso. Es más, el primer año de vida religiosa es el año del noviciado. El prenoviciado es como un invento, digamos, para que uno no se sienta como que está entrando de un solo tiro. Y ya para esa etapa
yo había combinado mis estudios, estudiaba arquitectura en ese tiempo. Entonces, ahora lo hemos comprendido todo. Entonces ya yo estaba combinando estudios de arquitectura con estudios de filosofía en la universidad donde estaba, porque había un montón de preguntas que me parecía que podía encontrar la respuesta precisamente en esos cursos. Entonces acepté ir a la experiencia del prenoviciado y fue maravilloso y difícil al mismo tiempo. Fue un año de transición, porque vivir como laico y vivir como religioso es bien distinto. Y yo creo que uno no se imagina cuán distinto es. Y ese año a mí me sirvió realmente para poder ver la realidad, no solo desde la perspectiva de la vida laical, sino para verla más o menos desde adentro, sin estar al 100% comprometido. Ya vivía en la casa de formación, éramos como 12 jóvenes de todo Centroamérica. Fue muy difícil, porque éramos de culturas distintas, de estilos de vida distintos, se fueron saliendo varios a lo largo del camino. Al final solamente 4 fuimos al noviciado. De los 12 que había. De los 12 que empezamos esa experiencia. Es una experiencia comunitaria, pero siempre laical, ¿verdad? Y fuimos al noviciado juntos. Y ya ahí en el noviciado sí ya la cosa se pone más seria, ¿verdad? Más formal. Sí. Y pues el año de prenoviciado realmente a mí me ayudó a ver más o menos por dónde iba la cosa, y el noviciado me metió de lleno en la vida religiosa. Igual fue muy difícil. Yo hice mi noviciado la mitad en El Salvador y la otra mitad aquí en Guatemala. En una época muy difícil donde el conflicto armado estaba en su apogeo, y salir de mi realidad, Costa Rica, donde no pasaba absolutamente nada, y venir a estos países donde la situación era completamente distinta, me golpeó mucho y terminó de convencerme. Excelente, mire, muy interesante lo que dice. Después de esta etapa, cuéntenos cuántos años lleva ya desde que dijo ese sí. Yo hice mis primeros votos como dominico en enero, el 18 de enero de 1988. Y estamos en el 2018. ¿Cuántos años son? 88, 98, 2000, 30 años. Miren qué hermoso. Saben que algo característico, me encantó como él dice la fecha, como cuando le pregunta a los que se han casado, ¿y en qué fecha es su fecha de aniversario? Así la tienen en la punta de la lengua, y el padre igual, ¿verdad? Es algo muy bonito. Demuestra también el hecho del ánimo con el que sigue usted realmente sirviendo en esta vocación. Se nota la alegría de cómo ustedes pueden transmitirlo también a los demás. No solo lo viven, sino lo transmiten, ¿verdad? No me quiero ir sin realmente agradecer pues por el té, ¿verdad?, que nos acaban de dar, y también el delicioso café que nos dieron acá en Pan American Café, como dice el padre, ¿verdad? En el mes de noviembre pues les comento que se encuentran en la 6ª Avenida y 9ª Calle, esquina Hotel Pan American, por si los quieren encontrar. Padre, de verdad muchas gracias por acompañarnos, por contar su historia, por compartir y hasta cierto punto animar y motivar a muchos jóvenes para que pasen de ese temor a la certeza, a la esperanza de que Dios pues siempre los acompaña en este hermoso caminar vocacional. Nos despedimos de su programa Echando las Redes.